plantearnos un asunto muy concreto, es decir, una demanda de la Defensoría del Pueblo de renegociar contratos de infraestructura vial. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ver, cuéntenos un poco. Lamentablemente en el Perú se vulnera gravemente nuestro derecho a movilizarnos con seguridad. Y las cifras ya son conocidas. El año pasado alrededor de 772 personas murieron en accidentes en las carreteras. En el año 2016 murieron 812 personas y creo que es importante que se cambie de enfoque. La Defensoría del Pueblo está planteando un cambio de enfoque en la política pública y desde luego en las renegociaciones que se tienen que hacer. Una de las primeras cuestiones es que los contratos de concesión de la infraestructura vial se han hecho con un enfoque equivocado, un enfoque que prioriza la infraestructura física, que prioriza la rentabilidad para las empresas, pero que no se concentra en proteger la vida, la seguridad, la integridad de las personas. Por eso es que sorprende que a pesar de que han pasado muchos años, se ha aceptado prácticamente inconscientemente que podemos convivir con curvas del diablo, no solamente en el Serpentín de Pasamayo, sino también en otras partes del país. Y creo que es hora de que en esta renegociación, que además la Defensoría del Pueblo pide que sea una renegociación inmediata, donde el Ministerio de Transportes... ¿Con quiénes? ¿Con las empresas de transporte? Con las empresas que han recibido concesiones para gestionar la infraestructura vial. Esa es una parte del problema. ¿Qué pasa si no quieren? Porque, por ejemplo, hasta ahora no han dicho nada. La empresa de esta concesión hasta ahora no ha dicho nada sobre por qué no hay una... Han salido los funcionarios del Estado a decir, el papel dice que no se le puede exigir. Ellos no dicen nada, pero ¿qué pasa si no quieren? Sí, un primer aspecto es que el gobierno tiene que tomar la sartén por el mango y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realmente tiene que ser un ente rector que siente a la mesa y que se haga respetar como Estado. Pero por otro lado, también tenemos que cambiar de enfoque respecto de la responsabilidad de las empresas. Hoy en día a nivel internacional, y tenemos que hacerlo visible también en nuestro discurso a nivel nacional, es que tiene que haber una debida diligencia de las empresas para con los derechos de las personas. Eso significa que es inaceptable que las empresas en principio se queden calladas o que realicen maniobras para evitar el cumplimiento de obligaciones que deben servir para garantizar la vida y la integridad de las personas. Entonces, para eso nosotros lo que hemos planteado, y además también ayer en el Congreso de la República ya se ha evidenciado esta urgencia de que los contratos para la gestión de la infraestructura vial tienen que renegociarse pronto, de inmediato, y tienen que incorporarse medidas de seguridad vial para que puedan ser implementadas por las empresas privadas. Pero además, y aquí quiero entrar a un segundo punto, es que hay vías del país que no están concesionadas. Entonces son vías donde el Estado tiene que desarrollar inversiones para poder resolver problemas de falta de infraestructura o de falta de aspectos de seguridad que son importantes. Por ejemplo, hemos mencionado en estos días la importancia de guardavías, de barreras de seguridad y de otros medios que son adecuados para prevenir accidentes o para disminuir la gravedad de ellos. Por ejemplo, en las mediciones que ya se hacen sobre accidentes de tránsito se sabe que hay lugares donde hay mayor cantidad de accidentes, se llaman puntos críticos de accidentes de tránsito porque allí mueren más personas, allí hay más accidentes. ¿Y a quién corresponde entonces tomar todas estas seguridades y implementar instrumentos de control? En las vías nacionales, el Ministerio de Transportes tiene que liderar la inversión en las vías que no están concesionadas, pero también tenemos que tener en cuenta que hay en vías regionales y en vías locales también hay autoridades regionales y locales que tienen que hacer inversiones. Por ejemplo, en esas vías donde no hay espacios para las veredas, donde hay huecos, hay zonas del país, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha supervisado en Arequipa, en Huancayo, que son regiones donde hay altos número de muertos por accidentes de tránsito, que precisamente la falta de inversión
en veredas, ¿A en quién reparar corresponde esa huecos, inversión? en falta de señales. ¿A quién corresponde esa inversión? No me queda claro Al Estado. dónde entran las empresas y dónde entra el Estado. Porque se supone que las empresas privadas, al hacer usufructo de las carreteras, tendrán que pagar impuestos o, en fin, un dinero que se utilizará para reinvertir en la seguridad de las vías. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, hay vías nacionales que están concesionadas a empresas privadas que cobran peajes, y a partir de estos peajes hay una serie de ingresos que tienen estas empresas para hacer inversiones en las vías. Es decir, entonces, obligadamente. Claro. Además que hay empresas que se están beneficiando económicamente por hacerse cargo de esta administración de las infraestructuras, y por tanto tienen que haber dentro de esas inversiones medidas de seguridad vial. Algo que, por ejemplo, en el contrato no está. Y lamentablemente no está en los expedientes. Pero es cuestión del ministerio técnicos. Muy simple, es decir, a partir de la fecha simplemente hay contratos y se acabó el asunto. Por eso es que lo que planteamos en la Defensoría del Pueblo es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que hacerse respetar como ente rector, porque ahí está, como hay una protector de los interés. derechos de las personas, hay una protector de la seguridad Yo quiero de tener las personas. una carretera y no me importa nada y no pago y no cumplo, ¿no es cierto? Así es. Y en el Ministerio se deben mover muchos intereses al respecto. Y una tercera cuestión que quisiera recordar: ayer el Defensor del Pueblo también ha recordado que los gerentes y los miembros de los directorios de las empresas también pueden ser responsables penalmente por incumplir las obligaciones técnicas de seguridad o el marco normativo que obliga a las empresas a tener una debida diligencia para evitar que hayan muertes. ¿Eso por qué? Porque si yo manejo una vía que es peligrosa, como una cosa que se llama curva del diablo por alguna razón, y no pongo una medida de seguridad, estoy asumiendo un riesgo y no estoy haciendo nada por... Aquí nos referimos también a las empresas de transportes de personas, porque no es posible que las empresas transportistas que hacen transporte de cargas o transporte de personas no cumplan medidas respecto de los vehículos, que tienen que tener adecuadas revisiones técnicas, o no tienen choferes que sean adecuadamente capacitados. Entonces aquí hay un problema donde las empresas tienen que hacerse responsables, porque si no, además tiene que haber responsabilidad civil, penal y administrativa, pero sobre todo evitar que haya impunidad, porque no solo es un problema de falta de conciencia vial, o no es solo un problema de falta de capacitación. También hay un problema alto de impunidad en nuestro país, impunidad a todo nivel, y eso es algo que tenemos que poner ya un cambio en nuestro país. Y eso porque el Poder Judicial también sanciona muy poco las Lamentablemente, ¿no? El ¿no? tiempo nos gana, pero es muy importante en realidad la tarea que están teniendo ustedes. Es importante también que la Defensoría del Pueblo actúe. Gracias. Gracias, muy amable. 9:00 de la mañana, culminamos con una ampliación de noticias y vamos luego a Enfoque de los sábados. Por supuesto, el tema de la semana, el tema de la quincena, el tema permanente de siempre: disminuir o cómo disminuir y cómo lograr que los accidentes de tránsito no sean tan costosos y tan terribles como los que hemos padecido en estos días.